Conciencia de valores. ¿Cómo está, señora, señor? Nueva temporada de Conciencia de Valores, nuevo set de televisión también. Hoy vamos a hablar de la dignidad. Queremos que ahí en su casa, como en cada programa, en cada temporada, usted sea un protagonista permanente a través de las redes sociales, a través del correo electrónico, también a través del call center. Hoy vamos a hablar de la dignidad a propósito de todo lo que se ha generado en la política, en el caso Penta, caso Cabal, casos que tendrán que venir más adelante. Nos acompaña Mario Desbordes. Gracias, Mario, por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias por la invitación. El tema de hoy es la dignidad y bajo esa mirada, exclusivamente esa mirada, específicamente en ese valor, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Cómo se ha llevado todo este proceso? Porque para las personas que no ubican mucho la reforma procesal penal, esto ha sido un caso extremadamente mediático, donde se ha podido ver distintas cosas que tienen que ver con la dignidad del ser humano. La dignidad de partida de los imputados, los formalizados, las reacciones que han tenido la gente que ha estado fuera de los tribunales, el tipo de pena a la cual están ellos expuestos. Básicamente tu visión con relación a ese tema, ¿te ha parecido que es un caso que se ha tratado dignamente a las personas que están siendo imputadas? Bueno, la dignidad como concepto primero inherente a la persona y luego en cuanto a cómo se ejerce el cargo, creo que es bastante atingente a lo que estamos viendo y viviendo hoy día. La Declaración de los Derechos Humanos, nuestra Constitución, dicen que todos los hombres somos iguales en dignidad y derecho. Y esa igualdad tiene que tener siempre una práctica. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso Cabal, que parece que no somos tan iguales en derecho. Parece que el gerente, el dueño del banco, dice, bueno, yo recibí a esta gente por deferencia. Naturalmente que esa deferencia no es con el ciudadano Sebastián Dávalos Bachelet, esa deferencia es con la presidenta electa ese minuto. Eso significa que él hace un distingo y por lo tanto no trata por igual a todos los clientes del banco, datitos chicos. Eso es condenable o criticable, no en la medida que no influya en que le dé a él un crédito que no le daría a otro. Pero hay una crítica o una condena como social en estos dos casos, tanto en el caso Penta como en el caso Cabal. Cuando el principio de la ley dice que uno es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero hay una sanción en las redes sociales como que finalmente esta gente ya está condenada. Y también en el caso Dávalos, también prácticamente está condenado socialmente. De hecho, hasta se ha hecho metáfora, digamos, con relación particularmente a este último caso en algunos programas de televisión. Sí. Entonces, ahí voy al tema de la dignidad, porque nadie está exento de algún día ser juzgado por alguna causa y inmediatamente se produce como un doble juicio. El juicio, por un lado, quizás por los medios de comunicación y que se genera todo este debate de la opinión pública, la gente que lo vierte a través de las redes sociales, y el caso propiamente tal, técnicamente tal. Por eso te vuelvo al punto de la dignidad de la gente. Previo a eso, la gente en nuestra sociedad está reaccionando siempre en contra de lo que considere abusos. Y el abusador, por posición, por estatus, por dinero, por rango, es considerado inmediatamente como una persona condenable a priori. Se supone que hay un abuso y es condenado. La justicia es la que tiene que hacer esa diferencia. Y yo creo que ahí, no sé si el Ministerio Público, y eso habrá que aclararlo, o los medios de comunicación, a mi juicio han cometido varios errores. ¿Cuáles? Hace 2 semanas atrás se filtra una lista de personas en información que maneja el Ministerio Público que han otorgado boletas, y te agrego otra empresa que todavía no mencionas, que es Soquimich. Y por el solo hecho de aparecer mencionado en ese listado, tú ya eres culpable de eso. Así es.
El Ministerio Público debe investigar esa información, recabar los antecedentes necesarios y formarse una convicción de inocencia o culpabilidad y recién ahí acusar donde corresponde, que es en el tribunal. En este caso el juzgado de garantía, tú ahí formalizas. Cuando aparece la información en la prensa, yo tengo la legítima duda. La filtra el Ministerio Público, porque quiero decirlo con todas sus letras. El Ministerio Público en este proceso ha filtrado mucha información a los medios antes de acusar, antes de proceder, y eso a mí no me parece correcto. No puede tramitar el fiscal por los medios una causa. Luego, esas personas que aparecen citadas, muchas de ellas van a ser después ni siquiera nombradas en un juicio, ni siquiera van a ser imputados, no van a ser acusados por el fiscal. Y finalmente, el daño a la honra no lo repara nadie. Ya, tú hablaste del daño a la honra con relación a un actuar del Ministerio Público o las personas que representan el Ministerio Público. Se le critica lo mismo también a Manuel José Sandón con relación a las declaraciones que hace, particularmente en estos casos, en la figura de Sebastián Piñera, que también, ahí también tiene que ver con la honra de alguien, porque finalmente cuando yo tiro al voleo, o no al voleo, no lo sé, claro, de alguna manera afecto la imagen pública de esa persona. Previo a eso, para cerrar el tema del Ministerio Público, yo creo que ha hecho un buen trabajo como cosa general. En mi cargo, como secretario general de un partido político, y me criticaron mucho en las redes sociales, nosotros hemos apoyado el actuar del Ministerio Público y hemos dicho hay que dejarlo trabajar, sin presiones. Aquí tienen que ser determinadas responsabilidades y el que tenga responsabilidades debe ser juzgado y condenado. Nadie puede quedar impune en esto y no hay espacio para arreglines ni nada por el estilo. Pero el Ministerio Público tiene que ayudar a que uno lo defienda como institución. Y algunas acciones creo que no colaboran en ese sentido. Luego, cualquier aseveración que uno haga, cualquier acusación irresponsable, sin antecedentes, sin haber procesado la información, no solo atenta contra el principio que es esencial, y sobre todo en el sistema nuestro, que es garantista de la presunción de inocencia, sino que además daña la honra, como te digo, de manera irreversible muchas veces. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el senador Sandón y lo he dicho públicamente. Es senador de mi partido, es mi amigo, pero creo que se ha equivocado cuando él le dice al presidente Piñera tiene que salir a hablar del caso Penta. Por dos razones. Una, porque el presidente Piñera no está involucrado en el caso Penta. Primera razón. Y dos, porque ya habló. Él habló en medios de comunicación. Estuvo en horario prime, en un canal de señal abierta, entrevistado por Soledad Oneto, sentado y explicando lo que él cree respecto al caso. Dijo, uno, son mis amigos, algunas de las personas que están siendo investigadas, y mis amigos hace muchos años, no está en discusión. Dos, si hay algún delito que hayan cometido, alguna falta, deben ser sancionados y condenados. Muy amigos míos serán, pero eso es lo que él piensa. Esa frase, dice, no, es que eso lo dijo hace 3 meses, pero esa frase está perfecta para hoy también. Y por lo tanto, cuando el senador Osandón ha emplazado al presidente Piñera a pronunciarse, se equivoca, comete un error, a mi juicio, no me parece correcto proceder así en la discusión política. Y yo en eso, siendo un extraordinario senador, un tipo que para mí es uno de mis presidenciables, de mi partido, un tipo, el Cote Osandón, querible, respetado, con credibilidad, con calle, en eso yo creo que se equivoca y no lo comparto y lo he dicho públicamente, porque yo no soy de andar diciendo las cosas por detrás ni mandar recaditos por el celular, yo las cosas se las digo a la gente. ¿Tú crees que el hijo de la presidenta Dávalos ha sido tratado con dignidad? Yo creo... En la interna, dime tú. Hay que distinguir. Más allá como secretario general de un partido, lo que piensa Mario Desbordes. Mario Desbordes, no, colócate en la situación de Dávalos, que te hubiese pasado a ti esa situación. No, ¿tú crees que este caso, desde el punto de vista de la dignidad de una persona, se le ha tratado... respetuosamente? Como partido político nosotros hemos sido cuidadosos y hemos pedido, la primera reacción nuestra fue pedir que él aclarara la situación, eso fue en febrero. La segunda reacción nuestra fue hacer una denuncia en la Fiscalía de Machalí, en Rancagua, y somos nosotros los denunciantes que permitieron que esto se investigue, eso hay que dejarlo también claro. Nosotros hemos sido cuidadosos en decir, bueno, que esto se aclare, si él tiene responsabilidades, debe responder. No es normal que una persona vaya a una reunión de este tipo, etcétera, etcétera. Hemos sido prudentes en tratarlo a él como ser humano y como trataríamos a cualquiera, no porque sea el hijo de la presidenta, al margen de eso, pero creo que en algunos medios de comunicación y específicamente en una rutina humorística yo creo que se pasaron por lejos
por lejos los márgenes de respeto que uno tiene que tener con un ser humano. Me van a decir que es broma, que es talla, que es parte del humor. Yo no lo considero parte del humor. Él puede ser adversario político mío, porque él está o militaba en el Partido Socialista. No es mi enemigo, ni a mi enemigo tampoco lo trataría de esa forma. Yo creo que esa rutina, por ejemplo, y yo no vi las del festival, entiendo que también hubo algunas cosas por el estilo, pero esa rutina, por lo que he escuchado, yo creo que supera con mucho los márgenes del respeto y me parece que no son correctas. Por mucha hilaridad, por mucha jocosidad que provocan, yo veo que es festinado esto en los medios, mira lo que le dijo, mira con quién lo comparó, con un personaje cachureo, que no sé qué, que el guatón no sé cuánto, son frases que yo no me gustan. En el caso de Delano, de Lavín, de Wagner, ¿creen que son víctimas imputadas, que se le ha tratado dignamente? Yo creo que hasta el minuto, a ver, antes que eso, el ambiente, si uno ve las redes sociales, estamos peor que en Ucrania. Sí, claro, Chile es peor que Ucrania o peor, no sé, estamos en guerra civil. Irak es una alpargata al lado de lo que uno ve en las redes sociales. La temperatura que tú le tomas al Twitter, al Facebook, a las redes sociales en general, te da la sensación de que aquí está destruido este país. Yo te quiero decir que no creo que las redes sociales reflejen lo que pasa en Chile. La gente no es lo que aparece en las redes sociales. De hecho, el Twitter es de élite. La mayoría de los chilenos no tiene Twitter. Perdón, pero me quedo con un comentario con relación a esa última frase tuya, que no crees que las redes sociales reflejen la temperatura de una nación, de un país. En el extremo que parecen las redes sociales, que hay molestia. Es que las redes sociales es un descargo, una forma de vomitar de la gente, una temperatura, una manera bastante característica, impetuosa, sin código de nada, pero de alguna manera calza también con lo que la propia encuesta CEP valoriza a los propios políticos, porque si fuese una clase de política bastante bien apreciada, no tendría tampoco ese nivel de tan desvaloración. Entonces, ¿qué te dice la encuesta CEP? Uno, que la gente quiere acuerdos, que la gente quiere consenso, que la gente quiere que la política piense en el ciudadano más allá de la trinchera del partido respectivo. Eso te pide la gente en la CEP. 70% está a favor de los acuerdos. El 70% quiere, por ejemplo, la reforma educacional, que ya han pasado a segundo plano estos últimos 2 o 3 meses. Quiere que se actúe pensando a largo plazo y en el Chile completo, el Chile real. Eso te dice la encuesta CEP. ¿Qué ve uno en las redes sociales? Que de un lado y otro parece que lo que quisieran es ver linchado a lo Mussolini, ¿cierto?, en la plaza al adversario. La red social es importantísima y es fundamental para que las cosas no se tapen, no se oculten. Sirve como vehículo para informar y para que las cosas trasciendan. No hay duda de eso. Pero creo que hay dos polos en las redes sociales que actúan demasiado fuerte, los famosos trolls, le dicen algunos. Hay gente que si yo digo que hay que respetar a Bachelet como madre, me insulta por cobarde, por débil. Y si después de la tarde le digo en un programa, y me ha pasado, estoy diciendo cosas reales, la presidenta Bachelet se quedó corta, y lo he dicho, la presidenta Bachelet no se ha referido al caso. Ella debería decir, mi hijo se equivocó, al menos decir se equivocó. Pues yo podríamos pensar que diga, mira, mi hijo cometió una falta, un delito, no mi hijo se equivocó, faltó a mi confianza y yo le pedí que se fuera. Esas son 3 cosas que uno espera de la presidenta como presidenta, no como mamá. Entonces cuando yo digo eso otro, me dicen, es que usted es un fascista tal por cual y usted debe ser juzgado mañana. Esos dos extremos creo que no representan a la ciudadanía en general, la ciudadanía es más ponderada. Ok, pero concuerda conmigo. Y un detalle más, concuerda conmigo que con este caso, el caso Penta y con el caso Cabal, si ya antes del caso, la credibilidad que tenían los políticos, reflejado en la propia encuesta que estamos mencionando, era mala, yo no sé cuánto más eso va a caer. Y necesariamente le tengo que hacer una pregunta a Mario Desbordes. ¿Qué es lo que le atrae a Mario Desbordes estar en la política cuando es una olla de grillo, una olla de tirar tomate, huevos podridos, una olla también de que finalmente la gente no cree nada? O sea, es un desgaste, porque imagino que en tu vida personal debe ser un desgaste. ¿Qué es lo que te atrae estar en esta jauría de cuestión perros, previa de nuevo? En las encuestas están mal evaluados los políticos, los jueces, los empresarios, las iglesias. O sea, es una cuestión generalizada, salvo
y yo lo digo orgulloso porque soy ex carabinero y feliz y orgulloso de haber estado en la escuela de carabineros, salvo carabineros, investigaciones y las Fuerzas Armadas. Tú vas fuera de Chile y le comentas a la gente que las policías son las instituciones mejor evaluadas y no te lo creen. Eso no es normal en el resto del mundo, salvo Europa. Aquí en Chile son las únicas dos instituciones, junto con las Fuerzas Armadas, que se salvan de esto. ¿Ya? Entonces, ¿tú crees que realmente tenemos una clase política digna? Acorde a lo que es el país. Y segunda cosita que te quiero decir, ¿qué reflejan las encuestas? Tú le preguntas a la persona por los políticos y te dicen que son todos unos tales por cuales, ¿no es cierto? Pero luego le preguntas a la persona, ¿y qué opina de su alcalde? Y ahí la opinión es, no, pero espérate, mi alcalde, la mayoría, 40, 45, 50, va a niveles altos de evaluación positiva. No, mi alcalde no, pues mi alcalde ha hecho la pega, me ayuda, me colabora, 40, 45, 50, 60, dependiendo del alcalde. Pero es que eso es entendible, Mario, porque tú, diputado, de alguna manera la figura del alcalde espérate, está mucho más cercana diputado, a la solución de la vida de las personas. Tu diputado, tu senador, por el que tú votaste. No, mira, la verdad que sí me representa. Te voy a dar un dato. En la última DIMARC, que yo lo envidio, la nueva mayoría, el 30% de la gente que contestó la DIMARC, que es una encuesta seria todos los meses, aprueba al gobierno. Solo el 30%. El 70% lo rechaza como está haciendo el gobierno o no sabe, no responde. Pero el 45% de los encuestados dice que igual se siente de la nueva mayoría. Igual. Es como el equipo de fútbol, como decía el otro día un cientista político. Yo soy colocolino, no me gusta el entrenador del día. Tapia me encanta por lo demás, no es el ejemplo, pero yo soy colocolino. Pero si no me gustara el entrenador del minuto, no significa que yo deje de ser colocolino. Entonces, hay que ver, hay que sumergirse un poquito más en la encuesta. Y tampoco creer que las encuestas lo hacen todo. Uno está en política y te empieza a contestar la pregunta justamente para ir en contra a veces de la encuesta, para cambiar algunas cosas en la encuesta. ¿Por qué estoy en política? Pero tus colegas, a los cuales hemos entrevistado muchísimas veces en este programa, me han dicho declaraciones muy similares. Nosotros estamos entendemos que tenemos que hacer un mea culpa, entendemos que eso es un escáner que tenemos que visualizar y corregirlo y tener un punto de inflexión. Pero eso ya lo vengo escuchando un par de años, una cosa así. Pero ¿cuáles son las frases típicas que tú le escuchas a muchos políticos y eso? ¿Por qué está desprestigiada la política? Antes que todo. Por culpa de los políticos. No es por culpa de la prensa, no es por culpa de la señora Juanita, no es por culpa de la iglesia, es por culpa de los políticos. ¿Por qué? Primer problema, cuando hay un debate entre políticos es una descalificación permanente. Siempre el otro es un fresco, un sinvergüenza, hasta un tonto, un idiota. Nunca parto de la base que yo siempre trato de partir. Este señor que está al frente mío es mi adversario político, no es mi enemigo. 1. 2. Él propone algo que él cree, él siente que es lo mejor para la gente. Yo creo que él está completamente equivocado, que su propuesta es mala probablemente, pero no puedo desacreditarlo diciendo además que él lo está haciendo por maldad. No, él cree que lo que está proponiendo es que yo estoy a favor de la municipalización. Mira lo que estoy diciendo, es impopular hoy día. No me parece correcto quitarle a los municipios los colegios. Yo creo que el problema es de recursos. Si los municipios tienen recursos adecuados, la gestión debe estar en manos de la persona a la que la gente eligió para solucionar los problemas locales. Yo creo eso. Hay señores que están a favor de desmunicipalizar y de hacen tremendos discursos. Yo no creo que lo hagan por maldad, creo que están equivocados. Entonces, ese es el segundo dato. Nosotros entre políticos nos tratamos pésimo, estamos permanentemente descalificándonos. Pero me ha dicho puras cosas negativas en relación a las relaciones, sí, pues, a la atmósfera del mundo de la política. ¿Por qué Mario Desbordes? Todavía no me contestaste ahí, pero en la interna. O sea, humanamente, ¿por qué Mario Desbordes le dice a su esposa y le dice a su familia, sabéis que yo igual voy a seguir intensamente en la política? No, ¿qué es lo que le atrae? No sé si voy a seguir tanto. ¿Qué es lo que le llama muchísimo la atención para... En el fondo, esto yo creo que es una lucha que vale la pena darla. Me lo contesta, pero en profundidad, a la vuelta a la siguiente pausa comercial. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Dunamis Rent a Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más.
Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Las personas que eventualmente se están imputando los casos Penta o el caso Cabal, ¿usted cree que se le ha tratado con dignidad? Si usted se coloca en una situación de víctima, ahí debata ahí en las redes sociales, nos da su opinión también en el correo electrónico o al concerto que aparece en pantalla. Le preguntábamos a Mario Desbordes, ¿por qué Mario Desbordes está metido en este forro de la política con todo lo que ve, que incluso se hacen zancadillas, apuñaladas por la espalda, se pasa tan mal? ¿Qué es lo que le dice su familia al llegar a casa? ¿Qué es lo que le dice la señora? Sale de esta cuestión. Además que yo creo que es súper irrentable, ¿o no? Yo he estado poco tiempo, tengo 47 años y en política llevo 14 o 15 como militante. Como dirigente debo llevar unos 7, 8. He sido presidente comunal, distrital, regional y secretario general, electo en todos esos cargos, como en renovación elegimos a las autoridades. Y estaré activo en política 7 años. Fui subsecretario en el gobierno del presidente Piñera, a mucha honra, hasta que se terminó la subsecretaría de investigaciones, fui el último subsecretario. Y para mí la política ha sido, si uno hace un balance, algo bonito. Yo he estado en el mundo privado, me ha ido bien en el mundo privado, gracias a Dios, y por eso mismo puedo hacer la comparación. ¿Y qué me dice mi señora? ¿Para qué seguir en política? ¿Qué me dice mi hija? Papá, salte de la política. Tengo apellido raro, además. Tengo un apellido que no es común. Entonces mi hija, que estudia pedagogía ahora, me dice, papá, de repente, ¿usted es la familiar de Mario Desbordes? Sí, soy hija de él. Y a veces un saludo cariñoso y otras veces su papá. Entonces me dice, ¿qué me importa a mí? Te manda un recado a través de la hija. Claro, ¿qué me importa a mí? Me dice mi hija. La verdad que en situaciones como esta, en donde la política está desprestigiada, donde los políticos tenemos que hacer un cambio de actitud, por lo que te decía recién, tenemos que entender lo que es el concepto de republicanismo y el concepto también de respeto, cultura y amistad cívica. Tienen que primar el concepto de las cosas de Estado. Oye, pero a propósito de cambio, trata de colocarte en la situación de Michelle Bachelet en el momento, no tengo por qué no creerle, que se entera por la prensa que ocurre esta situación del caso Cabal. ¿Qué habrías hecho tú? Lo que parece... Tú presidente de la República, sí, y te enteras, un hijo tuyo, esta operación, ¿habrías hecho algo distinto a lo que hizo la presidenta? Es fácil ser general después de la guerra, sobre todo cuando se trata de la familia, pero yo creo que si la presidenta se enteró por la prensa y ella lo ha dicho, sí, no tengo por qué dudar de lo que ella dice, es extraño porque significa que no hay comunicación entre mamá e hijo, sobre todo en una cosa tan grande como esa. Si yo de repente hago un negocio por 100 millones de pesos, mi mamá se va a enterar al tiro porque voy a saltar en 2 patas, una cifra grande, ¿cierto? La Natalia Campañón, entiendo que igual que yo es cisternina, somos gente clase media, por lo tanto, un negocio de 2.500 millones de ganancia, mi familia se entera completa a los 2 segundos, ¿cierto? A lo mejor no le contó, eso es extraño, mala comunicación, ok, concedámosle a la presidenta que se enteró por la prensa. ¿Qué habría hecho distinto? Yo creo que ella es primero que todo jefa de Estado. Eso es lo triste de ser presidente o de ser alcalde. Tú no puedes pretender anteponer tu familia, sobre todo el presidente de la República o un juez. Ella debió actuar como presidenta y por lo tanto salir a zanjar este tema comunicacionalmente de inmediato, porque la imagen del país ha quedado mal. En 25 años de democracia no habíamos tenido nunca a un presidente de la República con un escándalo que afecte a su familia. En Chile no había pasado. En el entorno, nuestros países vecinos, es pan de cada día. Pero en Chile no había pasado. Y si tú ves la prensa internacional, la figura de la presidenta ha quedado dañada. Pero además Chile, porque eso ya nos llevó a lo que pasa en Argentina, con la señora Kay, fue muy complicado. Entonces la presidenta, que es una persona honesta, no tengo por qué dudar de eso tampoco,
yo creo que le faltó eso. Quizás la fuerza moral que cuesta cuando se trata de un hijo, cuesta, de haber dicho, separado la calidad de madre y haber entendido que ella sobre todo es presidenta, y haber dicho, mi hijo no actuó bien y lo saqué del cargo. Creo que la presidenta tiene responsabilidad. Que se perdió una oportunidad extremadamente importante, así lo califican, extremadamente importante, de haber incluso ido más allá de lo que tú acabas de señalar. No solamente pedirle la renuncia a un cargo, sino que la operación económica se revirtiera. Se revirtiera en el sentido, mira, esto tengo que dar una señal de una situación en la cual, aunque sea legal, éticamente nos complica por todos los valores que el gobierno, la nueva mayoría, pretende impulsar. ¿Qué te parece a ti eso? Obviamente es lo más deseable, pero no hay control de ella sobre sus hijos, sobre su nuera y sobre el socio. Esta semana se querelló el que compró y pareciera que está diciendo, a mí me vendieron cambio de plan regulador, no solamente un terreno. Entonces la cosa se está complicando mucho. Y como la presidenta no ha sido categórica en referirse a este punto, el que esto se vaya complicando cada vez más, la va a seguir enredando ella porque ella no ha cortado el punto. Hay gente de la nueva mayoría que ha dicho, presidenta, que devuelva la plata, lo mínimo. El daño ya está hecho, pero quizás se repara un poco con esto. Y también comete un error la presidenta en su primera intervención. Ella alude dos cosas. Primero, la igualdad de oportunidades. Nos vamos a seguir jugando por la igualdad de oportunidades cuando está hablando del caso que es emblemático. El hijo se transforma en el guaripola de la desigualdad. Eso es. O sea, a mí no me va a recibir nunca el señor Luksic en su oficina. Nunca. A cualquier ciudadano, yo le pregunto, cualquier pyme, ¿lo va a recibir? No, entonces es el emblema. ¿Para qué habla de eso? ¿Para qué toca ese punto específico? Igualdad de oportunidad y empieza a referirse a puntos que ella ensalza sin aludir el caso concreto. Yo, la presidenta, creo que he estado hasta el minuto al debe. Hicieron una conferencia de prensa donde permitieron solo 3 preguntas. La presidenta ha estado al debe, uno espera más de ella. Creo que Chile necesita una explicación más clara. Se le eligió presidente de la República, yo no voté por ella. No voté por ella, no votaría por ella, pero es mi presidenta. Pese a que yo no voté, yo tengo claro lo que es la República. Y es mi presidente, por lo tanto, yo espero más de ella. Oye, Mario, el caso Penta, que ha sido muy ligado a la UDI, no habría conocimiento de nada, como diría el fiscal Gajardo, solo 6 páginas y Bravo no lo saca a la luz pública. En la interna, independiente de que podrás decirme, no, es que esto tiene que comprobarse, ¿tú crees que es solamente esa forma de operar tiene que ver con la UDI o en general con cualquiera sea? Te respondo, pero de aquí no sale. Cualquier partido político en la interna. ¿Tú crees que ha sido una manera, un modo de praxis normal de la política en general? Yo me he encontrado con la sorpresa de mucha gente que no tiene nada que ver con política, que me dice, oye, ¿van a perseguir a todas las boletas de este país? Porque chuta, yo le di una boleta a un amigo, o yo me pedían boleta. Entonces ya el tema de la boleta, que es incorrecto, estaba ante la ciudadanía en general un poco desvirtuado. Es que yo pago, Mario, pero ¿me pueden perseguir a mí, profesor, si le di una boleta a un amigo que lo metió en su empresa, si yo pagué el 10%, me lo pagaron, y el impuesto se pagó? ¿Hiciste el servicio? Chuta. Entonces, el tema de la boleta ya estaba medio, pero a los políticos y a las autoridades se les deben exigir estándares mucho más altos que el ciudadano común. Por lo tanto, si esto estaba ya, en términos, perdóname el término, pero ya estaba chacreado, eso no obsta a que el político se le debe exigir, y a cualquier autoridad, un estándar mayor que al ciudadano normal. Entonces, pero es cosa de sentido común, o hay cosas de que tú que estás en la política muchos años, uno dice, yo creo que lo que pasó Penta UDI pasa también, tiene que haber pasado, no sé, hace 5 o 6 años atrás también con parlamentarios de Renovación Nacional o parlamentarios de la nueva mayoría. Probablemente. Tu percepción. Yo creo que lo más probable es que haya sido bastante sea más masivo. No tengo pruebas de eso. Pero es probable. ¿Y qué produce esto? ¿Por qué se produce? Uno, por el relajo de algunos criterios. Me preguntan en las redes sociales y me emplazan a que haga algo con el tema de los exonerados políticos. Miles de millones de pesos defraudados. Parlamentarios que hicieron centenares de certificados que al parecer no eran reales.
miles de millones, y el juicio está fondeado ahí. Y eso también al Ministerio Público pedirle que actuemos sobre esos casos porque lo empiezan a sacar a colación. Entonces eso va relajando los estándares y eso no le puede pasar a un país. Ahora, en política, porque olvidémonos de todo lo demás que está siendo juzgado la gente penta, que si es condenado, estimado telespectador, quiero ser claro, si la gente penta cometió delitos tiene que ser condenado, que no le quepa duda a nadie, no hay duda de eso. Y si son condenados por delitos cometidos, eso es la justicia. ¿No? En la parte política, Iván Moreira reconoce que pide boletas, le manda boletas para conseguir plata para su campaña. Iván es un tipo que tiene por lo menos los pantalones para decir esto fue lo que hice y pide perdón. Cometió una infracción, un delito, se lo verá el tribunal, es sancionable y es condenable, obviamente, y él lo reconoce y por eso pide perdón. Entonces ya tengo un caso de una persona que dice lo hice, ¿y por qué lo hice? Porque necesitaba plata para la campaña, porque estaba aplastado, porque las campañas son muy caras, y entramos en una dinámica en donde probablemente en el mundo político en general se empiezan a justificar estas cosas por necesidad. Yo creo que esa necesidad no es justificable en absoluto. Yo fui candidato, y andaba a patas con los piojos en la campaña y lo sufrí mucho. Y de hecho... Pero en el caso de Iván Moreira, ¿para ti es suficiente que pida perdón? No. Porque yo creo que, hablando de dignidad, yo creo verdaderamente que pedir perdón es un acto bastante digno. Iván pidió perdón no para que lo exculpen en los tribunales, porque él sabe que el fiscal lo va a investigar y que eventualmente puede ser condenado por el hecho. Difícil, en el caso de un parlamentario tendría que desaforarlo. No, yo creo que se le puede desaforar. Un detalle políticamente incorrecto lo que voy a decir. Se ha instalado en la opinión pública por actores de distintos lugares, medios de comunicación, políticos, la idea de que aquí vamos a ver estos señores, a todos los que están siendo juzgados, metidos en Colina 1 por el resto de sus días. La legislación actual, vigente, no contempla ese tipo de sanciones y por lo tanto cuando se produzca que un señor X es condenado a 541 días remitidos, o sea, queda firmando, puede ser que ante la opinión pública se produzca un estallido porque diga, oiga, esto es un arreglino, aquí quedó la escoba, porque se aplica la ley vigente. Entonces a mí me preocupa y me asusta. La ley vigente, a tu juicio, no permitiría que ninguno de estas personas que están siendo imputadas en estos cargos que puedan estar en plena... Yo lo veo difícil, siendo objetivo. Uno, del punto de vista jurídico, si mira los delitos que están siendo imputados y mira las penas que están establecidas, si uno debe ser juzgado por tribunales que estén establecidos con anterioridad, ¿cierto?, a la comisión del hecho y por las leyes vigentes al momento. La ley vigente al momento determina además la sanción ante la infracción. Si tú infringes, cometes una falta, o un simple delito o un crimen, está determinada la sanción. El juez no la puede inventar en el minuto. El juez no puede saber que esta cuestión me parece demasiado grave. Aquí la ley dice 3 años, pero le voy a aplicar 10. No puede. Tiene que ceñirse al marco jurídico. Oye, Mario, en honor a la gente que nos está mirando en casa, ¿por qué tú podrías decirle a la dueña de casa, ahí con su familia, que la política chilena es bastante digna comparada con la política que uno puede ver en países vecinos? Que todavía hay un espacio de confianza muy brutal y estamos muy distantes de lo que ocurre a nivel de corrupción en otros países. ¿Por qué el señor que nos está mirando en pantalla tendría que volver a creer en el diputado, en el parlamentario, que vienen las próximas elecciones? A tu juicio, ¿por qué la política chilena es mucho más digna de lo que hoy día, a pesar de estos casos, aparece como bastante indigna? Mira, yo creo, primero que todo, y vuelvo a insistir, que aquí lo que podría ayudar a mejorar la imagen es que los tribunales hagan bien su trabajo. Y a todos los que sean responsables, a todos, sea senador, sea diputado, sea ex senador, sea empresario o sea el junior de la empresa, a todos se les aplique la ley con la rigurosidad, ojalá, más alta que se pueda. En Renovación hemos planteado que aquí hay que eliminar o modificar, ¿cierto?, los umbrales de tolerancia que se tiene con las autoridades de gobierno en general. Todas las autoridades del Estado, no de gobierno. Los jueces, los ministros, los fiscales, los parlamentarios no pueden tener la misma vara que tiene un funcionario público normal. Si tú eres funcionario público y yo lo he sido,
Para perder el cargo, si estás de planta, tienes que ser condenado a 3 años y 1 día. O sea, perder la calidad de ciudadano. Recién ahí pierde el cargo. Para una autoridad esto debe bajarse, y mucho. De manera tal de que si te condenan por un simple delito, tienes que perder el cargo. Hay jueces, hace poco salió el caso, condenado por manejo de estado de ebriedad y sigue siendo juez. Eso para mí no corresponde. Pero tú lo enfocas nuevamente Eso es una primera a la cosa. gente que nos está mirando en casa diciendo, bueno, mire, quédense tranquilo porque los tribunales funcionan en este país para aquel político que comete un error. Pero tú crees para cualquiera. ¿Pero tú crees que eso es suficiente? No, esa es la primera cosa. Porque la judicialización de las cosas resuelve necesariamente lo que es la credibilidad de un poder del Estado en el cual se le pide más. Eso es la primera cosa. Que se haga justicia, porque si eso no se produce... Pero me gustaría saber el mensaje tuyo importante. Crea todavía en la política chilena, porque todavía somos políticos dignos, digamos, de merecimiento un voto. Es recordarle a la gente que el 60% de lo que nos está mirando, o 50 y tanto, no fue a votar en las últimas 2 elecciones. Y por lo tanto, buena parte de la responsabilidad, y se lo digo con todo cariño, es suya, que no fue a votar. Y es suya si en la próxima elección no va a votar. Entonces, esa es la segunda cosa. Yo fui uno de los que no voté, así que me hago cargo de ese 50%. Yo voto cuando me parece que hay un proyecto atractivo, que es serio y que hay credibilidad relevante e importante. Cuando veo entre que 10 candidatos presidenciales no había ni uno. Bueno, pero es que uno podrá tener sus líneas políticas, ¿no? Y pero entre 10 candidatos a alcalde. Fíjate que me arrepiento de no haber votado. Me arrepiento de no haber votado. Pero creo que es legítimo el hecho de que una persona no vote porque dice, bueno, mi voto es no votar. Es mi decisión frente a una política o una forma de hacer política que realmente yo creo que dista mucho de los que dista mucho de los intereses comunes del ciudadano, sino que son intereses partidistas. Y fíjate que se ha demostrado después de 1 año que no estuve tan perdido. Después de ver todos estos escándalos, bueno, si estaban tan preocupados por la ciudadanía de darle, como hablan hoy día, una cancha pareja para todo, y uno empieza a ver que la cancha no es pareja para todo, que a una pyme no la recibe un presidente de un banco, sí. Que hay políticos que tuvieron un financiamiento que no solamente irregular, sino que también es ilícito. Pero la única herramienta entonces uno dice, bueno, en realidad el voto castigo parece que no estuvo tan mal, es una manera de expresión, forma, pero yo lo cual al 50% a la gente a la cual tú te dirigiste, digamos, decir, no, pues, o sea, en el fondo eso no es una manera coherente ni consecuente si usted quiere construir un país mejor y más claro. Yo creo que no ir a votar es un error. Y si le molesta al que no fue a votar, por eso es políticamente incorrecto lo que voy a decir, porque le va a molestar a alguna persona. Y la verdad es que lamento que le moleste. A ti te puede incomodar, pero te lo digo con toda franqueza, es un error, es tu derecho votar o no. Es una opción, pero esa opción creo que es un error, porque cuando tú no ejerces el único o el más importante de los derechos que tienes como ciudadano para decidir finalmente qué pasa con tu comuna, qué pasa con tu país, qué pasa con las leyes. Yo escucho recién... Te hago una interrupción y quizá me gustaría que me lo comentaras a la vuelta de la siguiente pausa comercial. Cuando tú me hablabas, pero tenías muchos candidatos, sí, pero habían varios candidatos que habían cosas irregulares en la forma como estaban inscritos sus votantes en las notarías. Cuando ves que uno de los candidatos representaba también el mundo penta, y cuando ves que otro candidato, que también de la nueva mayoría, cuando la cancha no es pareja para todos, entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la opción que uno tenía? Eso a la vuelta a la siguiente pausa comercial. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Dunamis Rent-A-Car. Si necesita arrendar un vehículo, no busque más.
Visítenos en Avenida José Domingo Cañas, 742 Ñuñoa, Santiago, o haga sus reservas al teléfono 223-8409. Dunamis Rent-A-Car. Junto a usted, el mejor compañero de viaje. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Debata ahí en las redes sociales. Mario, te quedó la pelota ahí votando en tu área. Mucha gente no votó, Sí, porque mucha dijo, gente para no esta votó. clase política prefiero no votar. Pero eso te lo entiendo quizás porque no te gustó ni un presidenciable, ok, pero el parlamentario, ¿cómo no iba a haber ninguno? Luego, alcaldes y concejales. Fíjate, ¿por qué no vota la mayoría de la gente? Yo no se lo he preguntado en la calle. Yo creo que no necesito al gobierno, me da lo mismo, yo avanzo por mis capacidades, porque mi señora y yo nos esforzamos, nos sacamos la mugre, somos gente de esfuerzo, clase media, humilde, que hemos ido avanzando. Y a mí me da lo mismo quien gobierne. Primer dato, no da lo mismo quien gobierne, que ha demostrado ahora en este último año, en donde se han perdido empleos, donde se han cerrado empresas, donde tenemos problemas importantes. Entonces ya en el bolsillo te empezó a afectar. Entonces no da lo mismo que el gobierno. Luego, tema valórico. Yo en la tanda comercial, ¿cierto? Escucho un comercial o una propaganda a la que yo adhiero, defensa de la vida. Y hoy día me dicen que es impopular que yo lo haga públicamente. No me interesa. Estoy en política para esas cosas. Dos amigos obispos evangélicos. Mario, estamos a puertas del aborto. ¿Qué pasó en este país? Pucha, ¿cómo llegamos a esto? Estimados obispos, que son muy importantes en el mundo evangélico, ¿cuántos de su congregación fueron a votar? Se los dije. No, pero es que la gente tiene metido en la cabeza esto de que Dios pone y quita reyes y por lo tanto Dios es el que decide quién es la autoridad. Sí, pero Dios lo decide a través de los electores. ¿Cuántos de su congregación fueron a votar? Sí, en realidad re poco. Entonces, ¿qué se queja, obispo? Sí, ahí me van a matar con lo que estoy diciendo ahora, pero... Pero yo también te quiero dar otro dato. Yo creo que hay mucha gente evangélica que votó por Michelle Bachelet. Y católico. Entonces, tú tienes que sopesar qué es más importante para ti. ¿Qué es más importante para ti? Yo, en ese tema del aborto, yo soy conservador. Y hay otros temas en que soy liberal. Yo no me considero ni conservador ni liberal porque cada tema lo evalúo en su mérito. Cada tema en su mérito. Estoy a favor de la ABP, se me enojaron algunos amigos evangélicos, creo que el matrimonio entre un hombre y una mujer, se me enojan los activistas del otro lado. Yo las cosas las evalúo en su mérito, no tengo una lógica de que todo esto es así o todo esto es asá. El mundo no es en blanco y en negro. Luego, cuarta pata, somos los políticos los que tenemos que convocar a la gente también, pues. Y en eso al ciudadano que está mirando y que dice, este gallo que se cree que me está retando hoy día domingo, ¿cierto? A las 10 de la mañana me viene a retar todavía. No, le estoy diciendo que también usted tiene que ser responsable de sus actos. Y yo como político tengo que ser responsable de que no somos capaces de convocar. Sí, y es un problema... A propósito que tú tocaste temas valóricos, el tema del aborto, donde hablemos un tema de la dignidad. Muchos se oponen, tú lo acabas de declarar, a la despenalización del aborto en caso de violación y en caso de inviabilidad fetal. Sin embargo, algunos consideran que eso es un trato inhumano, indigno para una mujer que ha sufrido una violación, obligarla a tener ese bebé. Entonces, ¿dónde está la dignidad de esa persona? A propósito del tema que estamos tocando aquí, o sea, el tema de hasta qué punto yo tengo que forzar una doble violación en el caso particular que se aprobara dicho proyecto de ley. Antes que eso, digamos, estamos todos de acuerdo en que quisiera salvar a la mamá, eso es legítimo y ético y se hace hoy día. Sí. Si está en riesgo la vida de la madre en Chile, hoy día los médicos van a evaluar y van a tratar de salvar a la mamá. Si en el tratar de salvar se produce la pérdida del término del embarazo, eso es éticamente aceptado y hoy día se hace. Que no le mientan a la gente diciéndole que hoy día se puede morir una madre porque hay riesgo, eso no es así. Pero eso no es el caso que hoy día más está... Segundo caso, la polémica. La violación. Te dice, es que hoy día el aborto, la mujer está sometida además a que te la metan presa.
no hay ninguna mujer presa por aborto. En Chile no hay ninguna, no ha habido ninguna en los últimos 10 ni 20 años, ninguna. Segundo dato. Tercer dato, la cifra negra, son miles de abortos al año, ocultos, y ponen en riesgo la salud de las mamás. No se ha muerto ninguna mujer por aborto. Detalle. Ahora, respecto del caso de violación, uno tiene que... ¿Cuáles son los bienes jurídicos protegidos? Cuando uno legisla, cuando uno discute esto. Para mí el más importante de todos es la vida. Luego, la dignidad de las personas. La madre, la mujer embarazada. Pero ahí estamos hablando del tema de la dignidad de una persona. Sí. Cuando una mujer que fue, a eso voy, pues. Sí, voy a contestar, que fue violentada físicamente y producto de ese acto queda embarazada, ¿por qué tú la obligas a tener un hijo que frente a esas situaciones dramáticas? Entonces, ¿dónde está la dignidad de esa persona? Porque yo separo, primero, lo que tengo que proteger es la vida de todos los seres humanos. Y ese embarazo, ese hijo no deseado, no es culpable de la violación. Por lo tanto, si tu hija fuese violada y le pasara esta situación, ¿tú mantendrías la misma postura? Uno no puede legislar para el caso particular propio. Si mi hija, yo te voy a dar un dato. Si mi hija fuera violada, probablemente, mira la brutalidad que te voy a decir. Yo no denuncio al violador, lo mato personalmente. Imagínate lo que te estoy diciendo, una brutalidad. Eso es lo que le nace a uno en el minuto. Es que te fijas que ahí hay un código... Y yo no... Ya, pero me reconoce. Déjame terminar. Ahí cruzaste una banda. No, déjame terminar. Cuando uno legisla, no puede legislar respecto de lo que yo haría si a mí me pasa. Uno tiene que legislar respecto de lo que corresponde a la sociedad completa. No se legisla para casos particulares. Pero Mario, tú estás legislando de acuerdo a lo que a ti te pasa, porque dijiste yo mato al violador. Ahora, con todo, no es que no legislaría así, pues. Y si llego a hacer eso, me condenan y me voy preso, porque yo no podría legislar que al papá de la niña violada, si mata al violador, queda exento de responsabilidad penal. ¿Cómo se te ocurre? Tiene que ser condenado por homicidio. Ese papá no puede ser exculpado por haber cometido esa barbaridad de matar al violador. Tiene que ser condenado por homicidio. Y si yo fuera el que comete esa barbaridad, porque es una barbaridad, debo ser condenado. Yo no puedo legislar para mi caso personal. Entonces, la guagua es un ser humano al que yo tengo que proteger. La mujer violada es una víctima, y es una pobre mujer víctima de un desgraciado que la ha violentado. Esa persona tiene que ser apoyada, tiene que ser auxiliada por la sociedad completa, por el Estado. Un cortito nomás. Entonces, tú tienes que buscar cómo compatibiliza las dos cosas. Esa mujer es víctima, esa mujer es inocente, esa mujer no merece, ¿cierto?, lo que le pasó, en absoluto. Ese embrión, ese hijo que está ahí en su vientre, es un ser humano que no es culpable de la violación. La parte opositora al violador argumento dicen, ¿sí? Ok, nos parece bien que aquella mujer que decida tener ese hijo producto de una violación, que lo tenga. Y aquella que no, pero démosle en pro de la dignidad de ese ser humano, mujer en este caso, que ella tenga la capacidad de decidir. No podemos decir sobre la vida de los seres humanos. Y esa interrupción lo que produce es interrumpir una vida humana. Si ese es el punto. Antes de empezar a debatir de aborto, preocupémonos de tratar de ponernos de acuerdo qué es la vida humana. ¿Quién tiene derecho sobre la vida humana? Yo no estoy a favor del aborto y estoy en contra de la pena de muerte. Yo no puedo matar a una persona. Ese ser humano tiene derechos y a ese ser humano hay que cuidarse. Te hablo de otro tipo de derecho, el derecho de que todos frente a una sociedad tenemos que tener las mismas... el mismo marco posible, legal, para construir familia. El matrimonio homosexual, que también es otro de los grandes derechos en los cuales hay un sector de la sociedad que quiere la posibilidad de solamente agregar dos cosas al debate anterior, porque si no queda cojo. Nosotros, se discute, y la presidenta Bachelet de manera muy poco correcta dice, es que esto van a terminar votándolo los hombres en el Congreso. No estamos debatiendo sobre el cuerpo de la mujer. No estamos debatiendo sobre la posibilidad de ella sobre su cuerpo, estamos debatiendo sobre la vida humana. Y la vida humana, como concepto mucho más amplio, debe ser vista por seres humanos, pero al margen de si son hombres o mujeres. ¿Tú crees que el temor tuyo de que esta ley prospere se generen más abortos? Aunque fuera un aborto, aunque fuera una interrupción, aunque fuera un asesinato de una guaguita en el vientre de una mamá, me basta y me sobra. ¿El matrimonio igualitario? Entonces, lo que hay que hacer, para cerrar el tema, porque me lo dejáis dando bote y tengo que terminarlo, porque si no da el tiempo. Al violador hay que condenarlo, y con firmeza. A la sociedad hay que meterle en la cabeza que esa mujer es una víctima, ella no tiene culpa alguna. Hay que apoyarla, hay que ayudarla, y de no desear ese embarazo,
apenas sea viable el término de ese embarazo, a esa guaguita que producir, ¿cierto?, el parto y se da en adopción, y el Estado tiene que hacerse cargo de eso, porque hoy día no se hace cargo de eso, no se hace cargo de eso. Ahora, además está la píldora del día después. Si una persona es violada, por lo tanto, yo veo este debate a cada rato, y las personas que están a favor del aborto, al final de la discusión, terminan reconociendo que esto de la violación, del feto no viable, etcétera, son solo 3 cositas menores. Los pro abortos están por el aborto abierto hasta las 22 semanas como mínimo, y eso es la verdad de la milanesa. El resto es engañar a la sociedad. Oye, ahora, matrimonio... Mario Bordes, sí. ¿No cree en el matrimonio igualitario? Yo creo que el matrimonio es una institución, no es un contrato. Creo que las parejas del mismo sexo tienen todo el derecho a amarse, a quererse, y lo respeto, y tengo grandes amigos homosexuales, y me considero, no sé si amigo, pero tengo una estupenda relación con Rolando Jiménez y con muchas de las personas que son activistas. En mi partido se constituyó la Comisión de Diversidad Sexual y yo lo he apoyado. Los dirigentes jóvenes que integran esta Comisión de Diversidad Sexual son casi todos muy cercanos a mí. Pero fue el Sebastián Piñera quien promulgó un acuerdo de vida en pareja, sí, hoy pues, llamado... Sí, Andrés Alamán fue el que hizo el primer proyecto. ¿Te parece que es un buen proyecto? Me parece que es un proyecto estable desde el punto de vista del vínculo matrimonial. Es que no es matrimonio. No es matrimonio. Tú tienes que regular la relación entre parejas del mismo sexo. Porque existen, porque tienen derecho a amarse y a quererse. Pero, para regular no me parece para regular la unión civil de dos personas heterosexuales o homosexuales que están desprotegidas frente a ciertos derechos, había que generar una institución que los protegiera. O una legislación. Pero que te parece que rápidamente tú lo puedes disolver, ¿te parece que genera estabilidad? Yo no sé si la estabilidad está dada por la facilidad con que uno disuelve el vínculo. Los que me aplaudieron con lo del aborto se van a enojar conmigo ahora. Yo creo, primero que todo, que las personas que se aman entre sí tienen ese derecho al margen de su género, su sexo. Y no creo que un homosexual sea un enfermo, primera cosa, como sí he escuchado en el debate de ahora último. No creo que sea condenable ni creo que sea pecado. ¿No? 3 cosas que los que me recién probablemente en la casa decían este gallo lo apoyo porque está contra el aborto, o que decían un tal por cual que está en contra del aborto. Me quedo en la última que dijiste, no creo que sea pecado. ¿Y cómo crees que es el actuar de la Iglesia frente a eso? ¿Por qué la Iglesia tiene un actuar distinto? La Iglesia evoluciona más lento que la sociedad en muchas cosas, y hay cosas que yo comparto que la Iglesia mantenga. ¿Tú eres católico? Soy católico. Y soy católico. ¿Tú crees que la Iglesia no va al ritmo de lo que tiene que ir la sociedad en un tema como este? No, es muy difícil. Porque tú no lo calificaste de pecado, pero pareciera que la Iglesia sí lo califica de pecado. El Papa Francisco acaba de tomar posturas bastante distintas a lo que eran las posturas tradicionales de un Papa al que yo admiro y quiero mucho, como era Juan Pablo II. Entonces, son posturas distintas. Y te voy a dar un ejemplo distinto. Pero si no es pecado, entonces, ¿por qué la Iglesia no tiene una postura, a tu juicio, de aceptación? Y si no es pecado, ¿por qué no se transforma en un matrimonio religioso, a tu juicio? ¿Por qué no ir un paso más allá? Porque la Iglesia demora más en producir cambios. El Concilio Vaticano II del año 54, 58, no estoy seguro. No, pero hablo de las convicciones de Mario Desbordes. Tú definiste como que... A mí me gustaría que para eso mí cambie. en lo personal, tú no lo calificas como un pecado. A mí me gustaría que eso cambie. A mí me gustaría... Yo soy casado en segundas nupcias. Y no puedo contraer vínculo nuevamente y no puedo comulgar. Yo no puedo comulgar. Yo voy a misa pero no comulgo. Porque respeto que mi iglesia, a la que yo pertenezco y a la que me someto a sus reglas, no me permite comulgar por ser una persona casada nuevamente. ¿Te sientes en tu dignidad como un católico de segunda categoría por eso? No, porque yo acepto las reglas, pero sí me gustaría que esa regla cambie. Y sí me gustaría que la Iglesia entienda que uno tiene derecho a rehacer su vida. Pero la gente que no puede comulgar, como tú, porque tiene un matrimonio... Y siendo una de las cosas más importantes tiene un segundo para uno como matrimonio, en la honesta, sí, en la íntima, ¿no te sientes como que atenta tu dignidad como un feligrés en una denominación en la cual tú has profesado durante muchos años? Ahí se me sale lo disciplinado que soy. Yo acato, no comparto. Y por lo tanto me encantaría, y en eso tenemos que trabajar los católicos y los evangélicos, cada uno en su iglesia. Somos parte de la iglesia. La iglesia somos nosotros. Tenemos que ser capaces de producir ese cambio. Y producir el cambio que permita entender a la iglesia como institución milenaria, que primero que todo, el hecho de que yo me haya casado una vez y haya fallado ese matrimonio por las razones que sea, no significa que yo me vaya a quedar para el resto de la vida sin la posibilidad de ser feliz. Si el ser humano tiene que buscar la felicidad en el sentido positivo, en el sentido bonito de la palabra. ¿Se ha avanzado en la sociedad todavía? No el hedonismo, no el... El tema interesante de la gente que se anuló y todavía no se ha podido casar en el sistema religioso,
todavía se ha avanzado, ¿tú crees, a nivel de sociedad en no sentirse, y te insisto nuevamente, como en un estándar de segunda categoría donde todavía hay cosas que se considera que son indignas? Yo creo que todavía hay un estigma sobre el que está divorciado y recasado. La sociedad ha cambiado, y hace rato. Para mi familia es la mamá con su hijo, la madre soltera que no se casó nunca, con su hijo, es familia. Yo fui papá soltero. Pero Mario, reconóceme lo siguiente, cuando tú quieres entrar a un colegio católico, hasta hace poco, te preguntaban tu situación civil, y entonces decir que era, mira, yo soy anulado y vuelto a casar. Yo entiendo que el colegio te diga con distingo y te diga, mire, ¿usted es católico? No, mire, yo soy judío. Este es un colegio católico y va a tener religiones, ahí te creo. O mire, yo soy ateo absolutamente y a mi hijo le voy a meter el ateísmo en la cabeza y el niñito después va a decirle, cuando estén rezando la Ave María, que esta señora, ¿por qué le tengo que estar rezando? Es obvio que la iglesia te diga, mira, diera más o menos un proyecto educativo que tiene que ver con una cosa religiosa, porque cuando yo meto a mi hijo a un colegio religioso, entiendo que le lleva, ¿cierto?, una serie de cositas aparejadas. Y creo que tiene derecho el colegio a ser un filtro en ese sentido, en esas cosas. Pero si tú eres católico y adhieres al proyecto, el hecho de que no seas casado o que tu hijo no es bautizado, no debería ser razón para que te discriminen, porque ahí es discriminación. Uno puede discriminar fundadamente o sin fundamento, y ahí sería arbitraria esa discriminación, que a mí no me parece. Oye, nos quedan poquito minutos de programa. ¿Cuáles son las cosas que más a tu juicio, te molestan, rechazas respecto a este valor de la dignidad de la sociedad chilena? Esto yo considero que es indigno en realidad. Lo primero es que somos una sociedad clasista y por lo tanto el trato que se le da a la persona en términos de dignidad no es el mismo dependiendo del origen. Cuando yo comento que soy de escuelita con números, si yo voy a una reunión y me codeo con gente que para ellos es importante el colegio donde tú saliste. Y yo soy del liceo con números, del Común El Bosque, y ahí como que algunos hasta riscan la nariz. Uno lo siente. Yo he sido gerente de empresas privadas. Fui gerente general de una empresa mediana y tú ves cuando la empresa de reclutamiento personal que te presta servicios al grupo al que yo trabajaba, me entregaba los currículums y decía, este te lo recomiendo porque viene de buen colegio, esto y lo otro, y este otro que tenía un currículum incluso mejor, no, porque no viene de una escuelita con números, liceo con números. ¿Y cuál es la razón? Le preguntas tú. Es que no tiene vínculo, no tiene nexo, no tiene no sé qué. Esa es una primera cosa, como sociedad, y eso tenemos que combatirlo, tenemos que cambiarlo. Lo segundo es la hipocresía, porque establecemos reglas para nosotros muy distintas que las que le pedimos al resto. Nosotros medimos a las demás personas con una vara distinta a la propia. Y eso se ve reflejado todos los días en el día a día, en las cosas más chiquititas. Tú te pasas por el lado en el semáforo si vas manejando y cuando le toca a ti, tú lo garabateas, por dar un ejemplo ridículo quizás. Pero eso grafica lo que somos chilenos. Nosotros, esta frase, fíjate, se la insisto mucho a mis hijos. No vamos a ser un país desarrollado aunque tengamos $50.000 per cápita si culturalmente no cambiamos. Si culturalmente no somos un país que entiende la relación entre los seres humanos, y ahí tomo un concepto cristiano como el segundo mandamiento. Ama al prójimo como a ti mismo, o sea, trátalo como te gusta que te traten a ti. Chile en ese sentido, a nuestra sociedad le falta muchísimo. Mario, te quiero agradecer que hayas asistido a nuestro programa. Esperamos tenerte pronto también, quizás acompañado de un colega que no pudo venir hoy día, Francisco Vidal. ¿Usted piensa que somos una sociedad clasista, hipócrita, como aquí lo definió en el tema de la dignidad nuestro invitado? Debata ahí en las redes sociales. Nos vemos en 7 días más. Chao, chao. Conciencia de valores.